Hoy en Conciencia hablaremos de Costa Rica multilingüe. Además del español, que es nuestro idioma nacional, podemos encontrar una diversidad lingüística en nuestro país, conformada por el criollo limonense, el lesco o lengua de señas costarricense y 7 lenguas indoamericanas. Sin embargo, por el relativo aislamiento y la poca continuidad en los programas de educación, estas lenguas corren el riesgo de ser desplazadas. Así es, tanto el criollo limonense como los idiomas indoamericanos pierden su vitalidad y su uso. Y el problema va más allá. Los distintos grupos indoamericanos en Costa Rica han visto reducirse paulatinamente sus territorios, su autonomía y su cultura. Es por ello que desde la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR surge una iniciativa de preservar la diversidad y patrimonio lingüístico de Costa Rica. Dipalicori es una plataforma para almacenar y compartir diversos materiales audiovisuales sobre las culturas, lenguas y tradiciones orales de los distintos pueblos que habitan el actual territorio costarricense. Y toda la información que almacena se encuentra disponible para ser consultada y descargada de manera gratuita. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el Dr. Carlos Alberto Sánchez Avendaño, docente e investigador de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Carlos, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por hacer este espacio y compartir un tema realmente fascinante y de muchísima importancia en nuestro país. No, gracias más bien por la invitación. Vamos a hablar sobre diversidad y el patrimonio lingüístico de Costa Rica. Yo quisiera que habláramos un poquito de la tradición investigativa de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, que es donde usted labora, Carlos. Pues sí, es una trayectoria muy larga, más o menos desde los 70, con la lingüística profesional, digamos, con la fundación del Departamento de Lingüística. Se comienza una labor de investigación académica sobre las lenguas de Costa Rica y también sobre las tradiciones orales ligadas a esas lenguas. Entonces, desde los 70, ya desde los finales, tenemos cursos de Bribri, por ejemplo, tesis sobre Malecu, tesis sobre Bribri, sobre Cabecar y posteriormente pues, la publicación de diccionarios que empieza con los 80. Entonces eso es una tradición que ya llevamos Carlos, usted en los 70 obviamente no estaba vinculado a la escuela. No. Cuéntenos un poquito, ¿cuántos profesores, cómo se ha dado esa tradición en la unidad académica? El Departamento de Lingüística fue fundado por Jack Wilson, que era un profesor estadounidense que vino a radicar a Costa Rica, y con él inicia entonces la lingüística profesional en el país, en gran medida alimentada primero por profesores extranjeros, luego se forma un personal académico propio, con figuras como Adolfo Constenla, ¿verdad?, que es crucial en el desarrollo del departamento, don Enrique Margerí, que llega desde Chile y se incorpora también al departamento, y luego vamos a tener la generación de los profesores que todavía están activos, que fueron mis profesores, aunque yo tuve la suerte también de formarme con Margerí, con Constenla. Entonces, digamos que fue así, como un interés primero extranjero, ¿verdad?, de fundar lingüística en Costa Rica y que rápidamente pasó a manos de nacionales. Qué interesante, ¿verdad? La diversidad lingüística costarricense está conformada por 7 lenguas indoamericanas. Yo quisiera que vayamos repasando y que usted nos comente el estado de vitalidad, que depende mucho de la población. ¿Algún comentario ahí rápido de las 7? Claro. Y esto me llama la atención porque al socializar este programa, en días pasados, hay un desconocimiento total de esta materia. Entonces esto es extremadamente importante que quede bien claro, Carlos. Claro. En lo relativo a la vitalidad de las lenguas, habría que hacer esta valoración de que es una vitalidad global, digamos, cuando hablamos de que el Cabecar es la lengua con mayor fuerza en el país, con mayor vitalidad, con mayor cantidad de hablantes, que todavía se utiliza en la vida cotidiana, que se transmite a los niños, por ejemplo. Pero también habría que hablar de vitalidad en regiones, ¿no? Porque si hablamos sobre todo de poblaciones tan grandes como la Cabecar y la Bribri, la situación va a variar muchísimo si estamos hablando de Talamanca, Chirripó, si nos vamos a la zona sur, a Ujarrás, por ejemplo. Entonces, digamos, hablándolo globalmente, las lenguas más vitales son el Cabecar, la que tiene mayor número de hablantes, seguida por ¿Un aproximado, Carlos, ahí?
Se dice, según el censo, los últimos datos del censo es de un 80% de la población, por lo menos. Los datos del censo hay que tenerles muchísimo cuidado, claro, porque arrojan incluso hablantes de huetar y de chorotega, que son lenguas que no se hablan desde hace siglos, pero digamos que nos dan una visión panorámica, digamos, que podemos más o menos valorar. Entonces, en ese caso, el Cabécar, luego tenemos la población Nove, en el sur del país, que sería la segunda lengua con mayor vitalidad, aunque la población es bastante menor que la Cabécar en términos globales. El Bribri, y el Bribri con muchísima vitalidad en algunas regiones de Talamanca, donde todavía se transmite a los niños y es la lengua materna de los niños, y con una vitalidad muy reducida en otras regiones de Talamanca misma, como en Suretka o en la zona sur, por ejemplo. Entonces, por eso digo que la situación es tan compleja, es muy heterogénea. El malecu, que es una lengua, entonces es la única lengua en el norte del país que tiene, digamos, Guatuso. Es conocida tradicionalmente como Guatuso. Correcto. Y en el cantón de Guatuso, exactamente. Correcto. Y que tiene una vitalidad, digamos, intermedia, un 60% de la población la maneja todavía, se escucha cotidianamente, ya no se transmite a las nuevas generaciones, desde hace muchísimo tiempo se cesó la transmisión intergeneracional. Y luego tendríamos lenguas muy desplazadas, en ese caso, como el Brunca y el Brorán, tradicionalmente conocido como Terra, que son lenguas que desde hace muchísimo tiempo ya no se transmiten a las nuevas generaciones, que no se usan para la comunicación cotidiana, que tienen más una función simbólica, identitaria dentro de la comunidad, que es muy relevante. Al decir que no se transmiten, padres e hijos se comunican en español. Exactamente. Sí. En este momento. Sí. Y es lo común en las comunidades, esa modalidad bilingüe, incluso, por ejemplo, en comunidades donde la lengua todavía es muy fuerte, pero en algunos casos ya ni siquiera la generación de los abuelos habla la lengua, ¿verdad? Entonces no hay transmisión no hay posibilidad de transmisión desde ningún punto de vista. ¿Qué pasa con huetar y chorotega, que usted lo mencionó, que desde hace años no se habla en Costa Rica? Son las lenguas que se vieron desplazadas primero, porque claro, eran las lenguas que estaban ubicadas en las zonas de poblamiento temprano de los conquistadores españoles. Entonces, ya se dice que el chorotega y el huetar ya estaban en desplazamiento, si no absoluto, por lo menos muy avanzado, desde el siglo XVIII, por ejemplo. Desde el siglo tan antes. Sí. Y si somos muy optimistas y pensamos que algo llegó, pues llegó si acaso a finales del XIX, mucho a inicios. Hay una sospecha de que había algún conocimiento a inicios del XX todavía de algunas personas que algo escucharon del huetar, pero posiblemente en zonas muy alejadas de los centros de población de la colonia, y pues seguramente quedaron algunos restos, que es lo normal. Los procesos de desplazamiento lingüístico normalmente son muy lentos, bueno, son abruptos en algunos casos, pero digamos lentos en el sentido de que la lengua no desaparece completamente de un día a otro, sino que van quedando algunos restos, algunos residuos. Incluso en el huetar todavía queda mucho vocabulario en las poblaciones que se identifican como huetares, por ejemplo en Quitirricí. Lo único es que la población no tiene conciencia de que eso sea huetar, ¿no? Para ellos eso es vocabulario del español que ellos hablan. Claro. Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos. El novere o nove es la lengua amerindia con mayor vitalidad en Costa Rica y con el mayor número de hablantes en Panamá. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Carlos Sánchez Avendaño, quien es profesor e investigador de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Carlos, ¿cómo hacen ustedes para recopilar material, información de una lengua como la huetar y la chorotega que usted nos comentaba, que se eliminó hace tiempo en Costa Rica? Eso me dejó intrigado. Dependemos de la documentación histórica únicamente. Y en el caso del huetar, esa documentación es prácticamente inexistente. Inexistente, eso pienso. Exactamente. No hubo recopilaciones. Lo que se hacía en Costa Rica en los tiempos de la colonia, lo que se hizo un poquito, digamos, y en los primeros años de la República, fue mucha recopilación de vocabulario suelto. Pero en el caso del huetar, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, se supone que había un confesionario que se escribió en la colonia, está desaparecido.
Entonces, ¿qué sabemos nosotros del huetar? Lo único que sabemos de la lengua es por unas cuantas palabras que quedaron registradas en las crónicas coloniales y por el vocabulario de origen huetar que se sospecha que queda en el español de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es la única fuente para el conocimiento de la lengua. Y en el caso del chorotega, era una lengua que se hablaba en Costa Rica y en Nicaragua también. En Nicaragua quedó cierta documentación de vocabulario, de frases, y a partir de ahí, pues, digamos, extraemos lo poquito que sabemos también, que es muy, muy escaso. Que es muy, muy poquito. Sí, sí, sí. Además de las anteriores, tenemos el criollo de base inglesa y el esco. Coméntenos, Carlos. Pues sí, la patuá. lengua... Patuá es el criollo, ¿verdad? Es un problema grande cómo denominarla, ¿verdad? Exactamente. Toda la gente le dice patuá, le dice mecatelio, le dice inglés limonense, criollo limonense, criollo solamente, tiene un montón de nombres. La población simplemente a veces se refiere a él como inglés y se acabó. Es una lengua efectivamente con ciertas características especiales que precisamente por eso la llamamos lengua criolla. Son unas lenguas que se forman de una situación de comunicación intergrupal, ¿verdad? Y pues sí, la tenemos ahí en Limón, principalmente concentrada. Y luego la lengua de señas costarricense, que no es una sola variedad, sino que posiblemente sean al menos 2 variedades de la lengua, digamos, claramente definidas. La antigua lengua costarricense la de original, señas, digamos. la original, exactamente, la creada, digamos, de alguna manera autóctonamente. Y luego la nueva lengua de señas costarricenses, que es la que vemos en televisión, la que la gente aprende en los cursos. ¿Y por qué se dio ese cambio? Pues es bastante interesante porque es una lengua que sufrió un proceso de planificación muy, muy fuerte, sobre todo en lo relativo al vocabulario. Porque, bueno, estaba la lengua de señas original, que hablaba una poca conocida... Que es relativamente reciente, ¿eh, Carlos? Estamos hablando de ¿qué año? Sí, yo creo que por ahí de los 70, una cosa así, ¿verdad? Eso pensaría yo, exactamente. Y luego hubo una planificación de esa lengua, de esa original, para nutrirla de vocabulario de la lengua de señas estadounidense. Entonces, de hecho, la lengua de señas actual, costarricense, tiene muchísima influencia, por lo menos en vocabulario, de la lengua de señas estadounidense, y eso hizo que se separara muchísimo de la lengua de señas original, ¿verdad? Aparentemente, porque además la lengua de señas original no la tenemos estudiada, ¿verdad? Ya. Volviendo al criollo de base inglesa, esa sí se mantiene de generación en generación, ¿verdad? Los niños aprenden Está criollo. en proceso de desplazamiento también. ¿También? ¿Verdad? Sí, está en proceso de desplazamiento y ya puede ser que haya zonas y familias, sobre todo, que todavía continúan la transmisión intergeneracional, pero en general eso está debilitándose muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y hay muchos jóvenes, niños, que ya no manejan la lengua. Que ya no lo dominan. Ese es el común que vamos a encontrar en el país y en realidad es un común en todo el mundo en este momento. El desplazamiento lingüístico es muy acelerado, es abrupto y se ha generalizado a casi todas las lenguas de poblaciones que están en situación, digamos, más marginal, en desventaja, que se ven insertas en un Estado nacional que se maneja con una lengua. Claro. Claro, de acuerdo a los parámetros de la UNESCO, Carlos, y con los insumos de los últimos censos poblacionales, que ya usted hizo algún comentario de estos censos y otros estudios sociolingüísticos, se puede decir que el Novere, por ejemplo, el Maleco, el Birbiri, el Cabecar, se encuentra en una situación insegura, o ustedes le llaman o en peligro definitivo. ¿Qué significa esto? ¿Desaparecen? Pues en realidad lo que pasa es que la tipología de la UNESCO se creó un poco para llamar la atención sobre en qué estado estaba cada lengua y qué necesidad había entonces de emprender acciones para, sobre todo, documentarla, ¿no? Para hacer registros de la lengua y de alguna manera también iniciar algún tipo de proyecto de revitalización que llamamos. Entonces, y claro, es una escala que se ubica en la noción de peligro, ¿verdad? En ese sentido, peligro de extinción, peligro de desaparición. Entonces, una lengua que esté en serio peligro es una lengua que ya cesó la transmisión de la lengua a las nuevas generaciones, ya se está viendo reducido el uso en la comunidad, ¿verdad? Entonces, parte de muchos parámetros un poco para definir eso de cuál es el peligro, mientras una lengua que en principio estaría en peligro leve sería aquella que todavía sigue utilizándose, que se sigue transmitiendo, pero que haya indicios de que ya eso puede cambiar pronto.
Qué interesante. Corrientes migratorias de Nicaragua han traído consigo, ¿verdad?, el asentamiento en Costa Rica de misquitos, ¿verdad?, zumos y ramas, ¿verdad? ¿Qué sabemos en cuanto a número y, de nuevo, vitalidad de estas lenguas? Nuevamente, no sabemos prácticamente nada, porque la mayor fuente que tenemos, que son los últimos 2 censos de población, registra datos lingüísticos en los territorios oficiales, ¿verdad? Fuera de los territorios no tenemos prácticamente ningún conocimiento, lo mismo que no tenemos conocimiento del criollo limonense, no se registran datos, ni de la lengua de señas costarricense. Entonces realmente no sabemos cuántos hablantes hay, ni cuál es la situación de cada una de estas. Sabemos que el misquito es una lengua, de todas ellas, de estos grupos migrantes, es la lengua, digamos, con mayor presencia en Costa Rica en este momento. Tanto así que ya se incorporó al programa del Ministerio de Educación Pública de enseñanza de las lenguas indígenas. Entonces ya hay una maestra que enseña misquito. Pese a que no hay un territorio oficial reconocido como tal. Claro. Pero eso nos dice digamos, del impacto que tiene esta población. Claro, excelente. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Desde el 2013 funciona en la UCR el Proyecto Diversidad Lingüística de Costa Rica y desde el 2016 el Proyecto Lenguas y Tradiciones Orales de Costa Rica. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Carlos Sánchez Avendaño, profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Carlos, son proyectos que nacen como acción social, pero con un componente muy fuerte de investigación. Y ustedes tienen 2 proyectos que me interesaron mucho: Diversidad Lingüística de Costa Rica, que nace en el 2013, y Lenguas y Tradiciones Orales de Costa Rica en el 2016. Coméntenos de estos proyectos. Sí, nació el primero como un proyecto de TCU en el 2013 y ese continúa con participación de estudiantes de muchísimas carreras: informática, biología, diseño gráfico, filología, artes dramáticas. Hemos tenido más de 10 carreras involucradas en el proyecto y es un proyecto sobre todo que tiene como finalidad crear materiales didácticos y apoyar iniciativas de revitalización en las comunidades y fuera de las comunidades, iniciativas de revitalización y también de visibilización, ¿no?, de este patrimonio, de esta diversidad lingüística. Entonces ahí creamos, sobre todo esto, muchísimo material didáctico, pero también trabajamos directamente con población en las comunidades, por ejemplo, en talleres de títeres con la narración oral, ¿verdad?, en las escuelas, o apoyando jóvenes que tienen proyectos musicales propios, entonces para crear música en sus lenguas ancestrales. Entonces, esa es como la línea, digamos, del TCU. La dinámica es ir a estas comunidades. Sí, se trabaja directamente en las comunidades, con ellos. Exactamente. Claro. Y luego el otro proyecto, que es un proyecto de extensión cultural, tiene una visión más patrimonial, más la lengua y la cultura como patrimonio de las comunidades. Entonces, su fuerte es la creación de lo que llamamos las enciclopedias temáticas. Entonces, es una preocupación de mucha gente mayor en las comunidades que su conocimiento ancestral se va perdiendo paulatinamente junto con la lengua y entonces ellos quieren que ese conocimiento pues quede plasmado en un formato que perdure. Eso es algo que se ha hecho muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo en la academia, ¿no?, este registro académico, pero el problema precisamente ha sido que hemos hablado con un discurso muy académico y ese material normalmente no llega a las comunidades de ninguna forma, ni está diseñado para ellas. Entonces, en este proyecto de Diversidad y Patrimonio Lingüístico de Costa Rica, el formato del resultado de la documentación que realizamos con la comunidad es un formato adecuado para divulgación, ¿verdad? Entonces, además de que normalmente está en las lenguas propiamente, ¿verdad?, no está en español, salvo ahí una excepción, y son enciclopedias ilustradas con una calidad muy, muy grande de ilustración, donde la ilustración no es como muchas veces típicamente se piensa, ¿no?, un acompañante ahí para hacer bonito o agradable el material, sino que es parte de la construcción del material, es decir, trabajamos con digamos, ilustración etnográfica, ¿no? Entonces, en la ilustración misma va información sobre la cultura, sobre prácticas culturales, acompañada de lo lingüístico. Claro, quiero que me mencione la participación de los estudiantes de la unidad académica de ustedes
en proyectos de tesis, de licenciatura, maestría? Me imagino que muy activa. Sí, se está reactivando, porque en realidad fue muy activa en los 70, en los 80, parte incluso de los 90, luego bajó un poquito y ahora nuevamente está con muchísima fuerza. Y entonces hay por lo menos dos líneas generales que vamos a encontrar en esas tesis. Una línea que es la descripción de las lenguas, digamos en la línea más académica, más digamos de lo que pensamos que es investigación, y otra que es la línea de revitalización y acompañamiento a los miembros de las comunidades, que es una línea relativamente nueva. Entonces, los estudiantes crean una tesis, pero esa tesis termina con un producto que es para la comunidad, para beneficio de la comunidad, que pueden ser aplicaciones, por ejemplo, para celular, que ahora estamos haciendo mucho. Claro, claro. Hablemos de la plataforma Dipalicori, que significa Diversidad y Patrimonio Lingüístico de Costa Rica. Un poquito de antecedentes y qué tipo de información tenemos ahí. Dipalicori se creó dentro del proyecto de TCU, de Lenguas y Tradiciones Orales de Costa Rica. Nosotros veíamos la necesidad de tener una plataforma que se convirtiera tanto en un centro de información, es decir, yo quiero saber algo sobre las lenguas de Costa Rica, dónde recurro y sobre todo dónde encuentro información fiable, porque podemos encontrar en Internet información de muy diverso tipo, pero por lo menos lo que la gente sabe que puede encontrar en Dipalicori tiene un cierto respaldo, ¿no?, de que es información que está validada por las comunidades y académicamente también. Entonces, se creó con esa finalidad de ser un centro de información, pero también un repositorio de materiales diversos. Entonces, la mayoría, no la totalidad, pero sí la mayoría de los materiales que se crean en los proyectos de acción social se depositan en Dipalicori y se pueden descargar sin problema. Un esfuerzo conjunto entre la unidad académica, la escuela de ustedes y la Vicerrectoría de Acción Social. Sí, ¿Cuál es el papel propiamente de la Vicerrectoría? Es crucial. La Vicerrectoría de Acción Social lleva años apoyándonos enormemente en el proyecto, desde el punto de vista presupuestario, incluso, ¿verdad?, con alguna ayuda de plazas, todo lo que nosotros necesitemos para visibilizar el proyecto. Hemos contado con la Vicerrectoría de una manera que hay que decirlo, ¿verdad?, que definitivamente ha estado siempre matriculada en los dos proyectos. Excelente, excelente. Porque hablamos que ustedes y los estudiantes van a las respectivas comunidades. Eso tiene un costo extremadamente. Sí. Todo eso es cubierto por la Vicerrectoría de Acción Social. Totalmente, exactamente. Y sí, exactamente, tiene un costo muy grande, además de que implica unas dinámicas muy enriquecedoras, en realidad para ambas partes, que ya hemos logrado madurar. Entonces, representa un aprendizaje para los estudiantes, representa una ocasión también de intercambio de saberes con la gente de la comunidad, y en eso creo que la Vicerrectoría lo ha entendido muy bien y ha apoyado. En 30 segundos, ¿cómo puede la gente accesar o consultar toda esta información que tienen ustedes en Dipalicori? Pues simplemente metiéndose a la plataforma, es www.dipalicori.ucr.ac.cr, y ahí van a encontrar, que es muy bonito además porque está diseñado por lenguas. Entonces, si yo quiero saber algo de Maleku, pues me voy a la pestaña de Maleku, me voy a la pestaña de Brorán. O sea, uno escoge en qué quiere irse, ¿verdad?, en qué idioma quiere ir a ver los materiales. Carlos, muchísimas gracias, felicidades por tantos éxitos en esta materia tan importante en nuestro país. No, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver la unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a otra unidad de conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir algunos términos que se usaron durante el programa. Hoy, nuestro invitado dijo: una trayectoria muy larga, más o menos desde los 70, con la lingüística profesional, digamos. Bien, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Esta se refiere no solo al estudio de las estructuras de las lenguas, sino también a los aspectos relacionados con ella, como lo son su evolución histórica, su estructura interna y el conocimiento que los hablantes posean de su lengua. Pero también el invitado nos dijo: corrientes migratorias de Nicaragua han traído consigo, ¿verdad?, el asentamiento en Costa Rica de misquitos, ¿verdad? Bien, los misquitos son un grupo étnico indígena centroamericano, el cual se extiende desde Honduras hasta Nicaragua. Su lengua también recibe el nombre de misquito y proviene de la rama Misumalpa. Bueno, esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.